Gloria a nuestro Dios. Mateo 27, 51, tenga la amabilidad, por favor. Gloria a Jesús. Yo hoy voy a hablar de la segunda parte de el versículo 51. Gloria al Señor. Cuando se lo tenga, me indica con amén. Lo tenemos, hermanos. Bueno, vamos entonces a orar vamos a leer, vamos a dar lectura en el versículo 51. Amén. Y dice la palabra del Señor, y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra, dice la Biblia, tembló y las rocas se partieron. Hasta ahí nomás, hermanos, vamos a orar y vamos entonces a decirle: Señor Padre, gracias por tu grande amor y misericordia. Gracias, Señor, por este momento. Permítenos hablar de tu palabra, expresar lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos que bendiga la vida de tus hijos, de tu pueblo, Señor, a través de tu Espíritu Santo, con tu palabra en la vida nuestra. Señor, te pedimos de tu gracia, de tu sabiduría en este momento. En Cristo Jesús, amén y amén. Tenga la amabilidad, puede tomar su lugar. Gloria a Jesús. Yo hoy quiero enfocarme en este versículo, pero solamente donde dice la Biblia, mis amados hermanos, y la tierra tembló. En otra ocasión voy a estar hablando de la otra parte que dice: y las rocas se partieron. Solamente hoy quiero enfatizar esa parte interesante del versículo 51, donde dice: y la tierra tembló. Es interesante pensar cómo el Señor usó la naturaleza para poder dar un mensaje al ser humano, y lo ha venido haciendo por, hermano, miles de años, dándole a conocer al hombre que Dios tiene poder sobre todas las cosas, y se lo ha demostrado a través de la naturaleza. Lo ha demostrado a través del diluvio. Se recuerda la historia en el capítulo 6 del libro del Génesis. Se recuerda la historia también en el tiempo cuando Dios le manda a los ángeles para que salga Lot y su familia de Sodoma, se recuerda. Y la Biblia dice que mandó fuego y azufre y consumió aquellas ciudades, porque la Biblia dice que su pecado había llegado a la presencia de Dios. Vemos también, hermanos, casos, ¿verdad? Fuertes que Dios movió, que Dios hizo que la gente, el pueblo entendiera que Dios, hermano, tiene poder. ¿Se recuerda cuando abrió el Mar Rojo? Cuando Moisés estaba al frente del Mar Rojo. ¿Se recuerda cómo Dios alimentó al pueblo en el desierto? Fueron milagros sobrenaturales que Dios usó la naturaleza para mostrarle a los hijos, al pueblo, que Dios tiene poder. Es interesante pensar en esta historia que estamos hoy considerando en la parte bíblica, porque es un versículo y es una parte de la Biblia que nos enseña donde el Señor está en la cruz. El Señor está en la cruz, donde Él está siendo crucificado, donde Él está muriendo. Claro, tenemos que mencionar esta parte que es importante, no la podemos dejar pasar por alto, y es que Él estaba muriendo por toda la humanidad. Y la Biblia dice que estaba clavado, estaba prácticamente pendiente de lo que es la tierra. Él no estaba tocando la tierra, Él estaba prácticamente como en el aire, porque estaba colgado en la cruz. Vemos aquí una parte interesante en la Biblia, porque cuando vemos este cuadro podemos notar y visualizar la misericordia, el amor de Dios a la vida del hombre. Aunque la Biblia nos enseña que habían muchos de los que estaban ahí, seguidores del Señor, aparte de la guardia, aparte de los que estaban ahí cuidando la cruz, mis hermanos,
Recuérdese que habían tres, uno en diferente cruz, que estaban siendo crucificados y estaban cuidando, hermano, para que todo, ¿verdad?, se llevara a cabo conforme la ley de los romanos. Entonces, cuando nosotros notamos esta parte, la Biblia nos enseña que cuando el Señor, hermanos, muere, cuando el Señor aquí entrega el Espíritu, cuando el Señor viene, hermano, y parte, podemos decir, ¿verdad?, de esta tierra, aunque entendamos que la Biblia nos enseña que al Señor nadie le quitó la vida, sino Él dio su vida por cada uno de nosotros. Pero hay algo interesante, porque aquí vemos, hermano, un grande y terrible terremoto, que la Biblia aquí, hermano, identifica solamente el cuadro ahí donde, hermano, está sucediendo el momento de la crucifixión. Pero para mí, yo puedo pensar que, hermano, fue un terremoto grande, fue algo que sacudió, hermano, aquella provincia, aquel lugar. No sabemos si haya sido, hermano, a nivel nacional, hermano, o solamente haya sido en nivel de ciudad, pero que yo puedo mencionar que fue un terremoto de una magnitud, hermano, fuerte. Yo, hermano, puedo pensar que lo fue. La razón que yo pienso es porque la Biblia dice después que, hermano, el temblor provocó que las rocas se partieron. Quiere decir que el temblor fue grande. El temblor no nada más fue una sacudida, no, el temblor fue, hermano, al grado que la Biblia dice que partió las rocas el temblor, hermano. Eso quiere decir que fue una magnitud, hermano, fuerte. Hermano, ya hablemos de una manera de terremoto. Aunque la historia bíblica no habla, ¿verdad?, de que se cayeron casas y se cayeron, hermano, edificios de aquel entonces. Pero a mí me dice la Biblia que partió las rocas. Entonces, entendamos esta parte que es interesante en la Biblia, porque el versículo 54 dice, el centurión, vamos a leer lo que dice el versículo 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, dice la Biblia, no dice el temblor, sino dice el terremoto, y las cosas que habían sido hechas, dice la Biblia, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, dijeron, este era Hijo de Dios. Hay algo aquí interesante que a mí me llama la atención, porque en la muerte del Señor, la misma naturaleza, hermano, testificó de que Él, hermano, es Dios, y que Él vino para un propósito y vino para hacer una misión que, aunque esta gente y los líderes religiosos no lo habían visto y no lo entendieron, incluso los que estaban al pie de la cruz, que lo habían, hermano, maltratado y le habían ensartado la lanza, incluso ellos no habían entendido hasta que sucede, dice la Biblia, el terremoto. Es interesante pensar cómo Mateo expresa esta parte y le escribe a los judíos, porque Mateo le escribe a los judíos, y cómo relata la historia del acontecimiento glorioso del sacrificio de Cristo. Eso quiere decir de que deja en claridad y deja, hermano, en la demostración de la naturaleza, que lo que estaba sucediendo en la cruz del Calvario era real y era poderoso lo que estaba pasando, porque nadie en la historia marca que haya muerto y que haya pasado un terremoto, hermanos. Eso es algo maravilloso que nosotros tenemos que entender, que aquí nosotros hoy tenemos que entender en esta parte, que cuando Cristo, hermano, murió, la misma tierra dio testimonio de su inocencia, del que fue perseguido, y contra la piedad de los perseguidores da a conocer que lo que ellos hicieron, hermano, fue equivocado. Estuvieron equivocados, porque el testimonio del centurión, dice la Biblia, quedó convencido, quedó, hermano, conscientemente que el que estaba colgado y al que habían crucificado era el Hijo de Dios.
Maravilloso es Dios, hermano. Que la tierra misma testificó y, hermano, y habló. Y no solamente la Biblia dice, sino que las rocas, hermano, se partieron, hermano, por ese momento glorioso. Quiere decir que la muerte de Cristo, hermano, no solamente movió la parte espiritual, sino que también movió la parte física de la tierra. ¡Wow! Eso es maravilloso. Y en la Biblia encontramos pasajes similares de movimientos de tierra cuando Dios se hizo presente en ciertas ocasiones. Por ejemplo, tenemos en Éxodo capítulo 19 y versículo 18, y dice el libro de Éxodo 19, 18, y dice: todo el monte humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte, dice la Biblia, se estremecía en gran manera. La Biblia registra acontecimientos cuando Dios se hizo presente, la tierra, hermano, tembló. Quiere decir que la Biblia relata y nos enseña que la tierra no puede contener, en otras palabras, la grandeza y el poder de Dios, hermanos. Que cuando Dios se hace presente, la tierra, hermano, tiembla. Porque es que, hermano, entendamos que a la presencia de Dios, dice la Biblia, tiembla la tierra, hermanos. Por eso de que es interesante pensar que Samuel, en 2 Samuel 22, 8, dice: y la tierra fue conmovida, y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron, dice la Biblia, porque se indignó, dice la Biblia, él. Segunda de Reyes 19, 11, hay un pasaje que nos enseña, solamente para mostrar cómo Dios se manifiesta, cómo Dios hace a la manera que Él quiere. Porque nadie en la vida, hermanos, si hablásemos de grandes guerreros, de grandes hombres que han marcado la historia, gente que se han creído, hermanos, grandes ídolos, y que la gente los tiene en grande estima. Hermanos, hablemos de estos grandes dioses que para mucha gente existen o existieron, hermano, o hombres que fueron, que marcaron la historia como profetas, que no fueron profetas de Dios, y que esta gente, hermano, siguieron, hermano, y para ellos fueron grandes personajes, pero que la historia dice que murieron, hermano, pero no resucitaron. Y en su muerte, aunque la gente lloraron, hermano, pero no hubo como lo que nosotros estamos hoy viendo, hermano, aquí en la Biblia. Y para ello nosotros podemos mencionar a Buda, hermano. Podemos mencionar, hermano, al profeta, hermano, de los que siguen los árabes. Podemos mencionar, hermano, personas que murieron, pero que no han, hermano, resucitado, ni mucho menos en su muerte dejaron ¿cómo se puede decir? Un acontecimiento de esta magnitud como la que estamos considerando. Pero la Biblia nos enseña que cuando Dios visitaba la tierra, hermano, habían movimientos. Y hay una parte interesante que habla en Primera de Reyes capítulo 19 versículo 11, y dice: y él dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, hablándole a Elías. Y le dice: he aquí Jehová que pasaba, y a un grande y poderoso viento que se rompían los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová, dice la Biblia, que no estaba en el viento, y tras el viento, dice la Biblia, un terremoto. Pero Jehová, dice la Biblia, que no estaba en el terremoto, hablando de la manifestación o del trato a Elías. Pero la parte que quiero mencionar es que Dios, hermano, siempre que visitó la tierra, siempre hubo movimiento de sismo, movimiento de tierra, que la Biblia a nosotros nos registra. Es interesante pensar en esta parte, porque el Salmo 77, 18 dice: la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció, dice la Biblia, y tembló la tierra.
Es algo que nosotros tenemos hoy que considerar en esta parte. Solamente estoy hablando con estos versículos para dar a conocer que el Señor en ciertas ocasiones hizo temblar la tierra, como la que estamos considerando, hermanos, en este versículo 51 del capítulo 27. Entonces nosotros podemos entender esta parte, que lo inamovible fue sacudido, hermano, por la muerte de Cristo. Cristo, en otras palabras, aquí no tocó la tierra para que, hermano, hubiese pasado esto, sino sencillamente sucedió en el acto de su muerte. Solamente, hermano, en el acto físicamente de su muerte es que sucede, hermano, y le vamos a llamar hoy en esta noche un milagro en su muerte. Lo que sucedió en la muerte de Jesús, sucede un milagro. Y el milagro es que, hermano, tiembla la tierra. La Biblia dice, hermano, que cuando en el versículo 54 que leímos, el centurión, hermano, lo define en ese versículo como un terremoto, dice la Biblia. Entonces, entendamos rápidamente que aquí, hermano, él moría en el acto de la muerte e hizo que la tierra bajo sus pies temblara. Además, el día llegaría cuando Cristo, con poder y gloria, y en su venida, como nos dice la palabra más adelante, hermano, que vendría en triunfo y en gloria. Cuando hablamos de la segunda venida, que dice la Biblia, hermano, que cuando Él venga y venga una vez más a la tierra físicamente, que cuando Él venga, dice la Biblia, hay una profecía que va a apoyar su pie, hermano, sobre el monte de los olivos, como le dijeron aquellos ángeles a los discípulos cuando le digo, así mismo como lo ves ir, así mismo regresará. Y en ese mismo monte se cree que viene como conforme a la profecía de Zacarías, que cuando venga y pose su pie sobre el monte de los olivos, el monte, hermano, se va a rajar, dice la profecía. Es interesante pensar, hermano, esa parte. Por eso que entender en la vida de Cristo, yo no sé cómo mucha gente duda y niegan de la persona de Jesús, hermano. Si la Biblia a mí me dice que Él es Dios y que Él tiene el poder para poder, hermano, hacer cosas que en la parte humana o naturaleza, hermano, no puede pasar por así nomás. Entonces, entendamos rápidamente esta parte. La Biblia nos enseña en segunda de Pedro, en el capítulo 3 y versículo 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos, dice la Biblia, pasarán con grande y estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, dice la Biblia. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando, apresurándoos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, dice la Biblia. Versículo 13, pero nosotros esperamos, dice la Biblia, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, dice la Biblia, en los cuales morará la justicia. Hay algo que aquí tenemos que entender de lo que yo estoy hablando. Siempre que hay un aparecimiento o siempre que hay un acontecimiento donde el Señor se hace presente, algo siempre tiene que pasar sobrenatural. Y vemos que en la muerte de Cristo, la Biblia dice que cuando Él murió, tembló, hubo un terremoto, al grado que, hermano, quebró o rompió las piedras. La Biblia nos enseña en segunda de Pedro una parte profética, como también nuestra esperanza gloriosa como hijos de Dios. Pero aquí hay una parte, ¿cómo podemos decir? Llamarle un proceso, porque es un proceso. Nosotros esperamos la venida de Cristo. Y la Biblia dice, hermano, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar, dice la Biblia, la trompeta, seremos arrebatados, dice la Biblia. Y eso es lo que nosotros esperamos. Pero vendrán acontecimientos de que la Biblia nos enseña y nos habla
que después que la iglesia se va y que el Señor se la lleva, vendrán acontecimientos a la tierra. Pero uno de los últimos acontecimientos que nosotros podemos ver es la venida del Señor a la tierra, que eso es lo que habla el libro de Apocalipsis, que todo ojo, dice la Biblia, lo verá. En el rapto de la iglesia, solamente la iglesia va a escuchar, hermano, el llamado y la trompeta del Señor. Pero en la segunda venida, la Biblia dice que todo ojo le verá. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Él venga, hermano, con sus millares y millares de centenas de ángeles a la tierra, a pelear y a rescatar a su pueblo Israel, y que vendrá, hermano, a destruir a los enemigos para poderles darle libertad al pueblo y hermano, y pasar a una etapa después, como la Biblia nos llama, hermano, a un milenio, y después al terminar vendrá, hermano, lo que es el gran juicio del trono blanco. Pero la Biblia nos enseña en estos versículos que hemos leído que cuando la venida del Señor venga y suceda todas estas cosas, hermano, los cielos, todo esto, hermano, pasará por fuego. Pasará, hermano, por algo que, hermano, mucha gente todavía no puede entender esta parte. Pero yo lo que quiero mencionar es que siempre que hay un acontecimiento de Dios, algo sobrenatural tiene que pasar, hermanos. Algo sobrenatural tiene que pasar. Entonces, la Biblia nos enseña, hermano, en 2 de Pedro 3:10, donde leímos el versículo 11, dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no habéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Entonces, la Biblia nos enseña en el versículo 10, en los últimos párrafos, y donde dice la Biblia: y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán, dice la Biblia, quemadas. Entonces, nosotros, la Biblia nos enseña a nosotros que nosotros, al final del versículo, nuestra promesa es que esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Gloria al nombre del Señor. En otras palabras, yo estoy terminando. Nosotros, nuestra esperanza no está, hermano, en la parte terrenal, porque la Biblia dice que todo esto arderá, que todo esto pasará. Nuestra esperanza está en el que murió en la cruz del Calvario, que la Biblia dice que no quedó muerto, sino que resucitó, dice la Biblia, al tercer día. Y la tierra testificó de la grandeza, del poder y de la majestuosa, hermano, gloria del Señor, que hasta en su muerte la tierra, hermano, testifica que Él es Dios, hermano, que Él es grande, que Él es poderoso. Nosotros esperamos a ese Redentor de gloria, hermano. Y déjeme decirle que para nosotros hoy, el que nuestra confianza está en Él, hoy yo quiero decirle que ni la muerte, ni la cruz, ni la tumba pudo detener a ese Cristo glorioso, el cual hoy nuestra esperanza y nuestra fe, hermano, está puesta en Jesús. No pierda pues su esperanza, no pierda su fe en medio de esta situación, en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, en medio de la enfermedad, en medio de cualquier situación. Recuérdese que el Cristo que murió en la cruz del Calvario tiene poder para poder ayudarnos y salir adelante de cualquier situación. Sigamos pues confiando en ese Cristo maravilloso, hermano, que la Biblia dice que cuando aún murió, hermano, tembló la tierra. Que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Yo termino. Nahum dice la Biblia en el capítulo 1 y versículo 5: los montes tiemblan delante de Él y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que, dice la Biblia, en Él habitan. No tenga miedo de lo que el mundo o de lo que pueda pasar alrededor. Recuérdese que el Dios que nosotros servimos tiene poder aún hasta poder hacer temblar la tierra y el mundo.
Porque Él tiene el control del mundo, Él tiene el control de la naturaleza, Él tiene el control de tu situación, Él tiene el control de nuestra necesidad, Él tiene el control de nuestra situación, hermano, cualquiera que sea, Él tiene el control sobre todo lo creado. Que el Señor les bendiga. Pongámonos sobre nuestros pies.